Te digo, la máquina que nosotros tenemos apagada ahora, el Windows Server 2008, lo que vamos a hacer es agregarle un segundo disco duro para hacerlos trabajar en conjunto, ¿ya? La tecnología que vamos a utilizar nosotros, la técnica de replicar discos se llama arreglo redundante de discos, RAID, ya que dentro de los apuntes que le mandé también hay, ¿cierto? Va la información, la vamos a repasar después también. ¿Qué significa tener un RAID? Significa que yo en un servidor le agrego discos en modo de espejo, en los cuales trabajan en conjunto y se ven como si fueran o si fuesen uno solo, ¿ya? Eso es para que lo... Entonces, en este caso, como en esta máquina virtual no tiene discos de tipo SCSI, hay que apagarla, ¿cierto? Para poder agregar un disco duro. En un servidor real que tenga tecnología SCSI, no necesito. ¿Sí? Ya. Entonces, voy a la configuración del servidor que apagamos. ¿Ya? Vamos a ir a almacenamiento. De ahí tenemos que ver qué disco teníamos instalado originalmente. El disco que teníamos originalmente, o el disco 0, era de ¿cuánto? De 25 GB y era de tipo SATA. ¿Ya? Bueno, aquí en VirtualBox nosotros no podemos simular la velocidad del disco, ¿cierto? No podemos simularla. Pero en este caso, si le agregamos uno, debería tener las mismas revoluciones por minuto. ¿Ya? Por eso siempre compro un stock. Los discos de servidor son más caros, ¿cierto? Por el uso, por la funcionalidad. Imaginemos nosotros que un servidor está funcionando las 24 horas al día, un PC funciona por lapsos de horas. Entonces la vida útil de un disco normal son aproximadamente 20.000 horas. La vida útil de un disco de servidor son más de 100.000 horas. ¿Cierto? Porque si nosotros sumamos, es harto más tiempo. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que agregar ahí es a esta controladora, que en este caso es de tipo SATA, ¿cierto? Le vamos a agregar un disco duro. Otro disco duro más. Agregar disco duro. ¿Ya? Nuevo. Nuevo. Tipo PDI. Tipo PDI. Reservado dinámico. Ahí está lo que me preguntaba Sebastián. Si es fijo, me reserva todo el espacio de una vez. Si es dinámico, va creciendo. ¿Hasta cuánto? Hasta 25. ¿No puedo agregar un disco? ¿Ya? ¿No permite crear un disco? ¿Ya? Y ahí se fijan que tiene que tener el mismo tamaño. ¿Ya? ¿Y el nombre? El nombre da lo mismo porque es para identificarlo nosotros. ¿Ya? Voy a llamarse Tomás 1. Y ahí ok. Entonces, si yo reviso en primera instancia, el disco 0, el que estamos trabajando, ya está en uso y tiene 5 GB de uso actual, me dice, ¿cierto? Y el disco que agregamos tiene 25 disponibles y dice que tiene 2 MB, ¿cierto? En uso. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar después cuando nosotros configuremos es que todo lo que está en el disco 0 se va a replicar al otro disco. Y yo en realidad voy a ver ¿cuántos discos? Lógicamente voy a ver uno y físicamente van a haber dos. Dos, ¿ya? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, este servidor configurarlo en forma más avanzada, digo, abajo dice nuevos controladores de almacenamiento, aquí en VirtualBox. Entonces, ahí me aparece un listado de controladores para discos de distintas categorías. ¿Cuál está disponible, dice ahí? Ya tiene SATA, ¿cierto? Pero yo podría aplicar esto, los SCSI. Esos son los más caros de todos los discos duros. Y son los únicos que se pueden remover en caliente. ¿Ya? Por eso un disco SCSI, si lo comparo con un disco SATA de 1 terabyte para PC está costando 40.000 pesos, ¿cierto, bro? 50. Uno de 1 terabyte SATA para servidor está costando 250.000 pesos. Y un disco SCSI de 1 terabyte para un servidor está sobre $1.000.000 de pesos. ¿Ya? ¿Cuál es la gran ventaja? La cantidad de horas de uso y que yo lo puedo sacar en caliente. Esa es la gracia que tienen estos discos. La gran ventaja. Y la velocidad. Sobre 9.060 revoluciones. Son los más rápidos que hay. ¿En qué noto yo la velocidad? En transferencia de archivos. Por cierto, se nota. Se nota. ¿Listo, jóvenes? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Y ahí le digo aceptar. Ya. Y vamos a levantar la máquina. Ya. Miren, la recomendación, si bien es cualquiera, si están trabajando directamente en el servidor, ahí directamente en el server, ¿con cuál trabajarían? Si estoy directamente ahí, con un teclado y un monitor, ahí uso el Administrator, ¿cierto? Pero si yo quiero hacerlo desde acá, por escritorio remoto,
no uso el Administrator, uso cualquiera de los otros, ¿cierto? No lo olviden eso, no olviden ese detalle. Por seguridad. Entonces voy a entrar, voy a dar por hecho que estoy directamente en la máquina, estoy en el rack trabajando, ¿ya? No lo voy a hacer remoto, lo hago con el Administrator. Ya. Ya, chicos, entonces ya tenemos el servidor corriendo. De hecho, si yo reviso en la configuración del servidor, lo único que voy a ver es el disco C, sabiendo que nosotros tenemos otros discos igual de las mismas características. ¿Ya? Perfecto. Otro detalle que es bueno mencionarlo y que está en la materia que le envié de servidores Microsoft es que los servidores no se hacen particiones. ¿En su PC hacen particiones los discos duros? Sí. ¿Cuál es el objetivo de hacer particiones, por ejemplo? ¿Por qué hay una partición? Separar información. Tener una partición para el sistema operativo y otra para los datos. En los servidores es siempre una sola partición o un solo volumen. ¿Ya? No importa el tamaño que tenga el servidor. Si es de 1 tera, un solo volumen C de 1 tera. Si es de 500 gigas, un solo volumen. ¿Ya? Así se refleja el RAID. Claro, así se refleja el RAID. No pueden haber particiones para hacer un RAID, no es importante. Se ocupa todo el disco. ¿Ya? Esa es una diferencia con los PC. Ya, chicos. Veo que hay un solo disco. Me dice que es el disco C. Dice que tiene 25, 24, 25 gigas y tiene en uso cierto otro tanto. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es poder generar el RAID. ¿Ya? Entonces, van a ir a la pestaña de administración del servidor, el Server Manager, que es siempre el símbolo que está a la izquierda. ¿Ya? Y se van a dar cuenta que dentro de toda esta herramienta hay una que se llama Storage. Storage. O almacenamiento, que es la que está al final a la izquierda. ¿Ya? Esa la vamos a desplegar. De ahí aparece dos herramientas, una que vamos a ocupar después, que se llama el Windows Server Backup, que nos va a permitir hacer replicación y hacer respaldo de los servidores. Y hay otra que se llama Disk Management. ¿Ya? La herramienta Disk Management no solamente nos va a permitir hacer el arreglo de discos, el RAID, sino que también nos permite hacer formateo, nos permite hacer redimensionamiento de los discos. ¿Ya? Así no necesitamos tener programas extras o externos para poder hacer las configuraciones. Basta que con esa herramienta hacemos todo. Entramos en Disk Management. ¿Ya? Lo primero que va a lanzar un asistente, ¿cierto? Pregunta algo. Ya, nosotros vamos a decirle que cancelar, vamos a declarar que no porque vamos a configurar manualmente. ¿Ya? Vamos a declarar manualmente. Ya, cancelar. Entonces, nos vamos a encontrar con el siguiente escenario. Chicos, y aquí pongan harta atención en esta configuración para poder hacer el RAID. Se van a encontrar que está el disco 0, que es el original que teníamos, con el que instalamos nativamente el servidor, y aparece el disk 1, que fue el que agregamos, ¿sí? ¿Ya? El disk 0 me dice que tiene volumen C, tiene 25 GB y está en formato online, pero está activo. El otro me dice que dice desconocido, me aparece, y que no está inicializado y por lo tanto no me indica nada. El de abajo es el CD, ¿cierto? El CD que está de la imagen de instalación. Entonces, lo primero que van a hacer en el disco es inicializarlo. Eso tienen que ustedes ejecutarlo en Windows Server. ¿Ya? De esa forma, el disco, a pesar que está conectado, a pesar que está instalado, todavía el sistema operativo ni la placa lo reconocen. Todavía no tiene formato tampoco. Pero tenemos que inicializarlo primero. ¿Ya? ¿Inicializar disco? Inicializar disco. ¿MBR o GTP? ¿Ya? De ahí me pregunta, ¿cómo lo voy a inicializar? Y hay dos tipos de inicializado. Primero tenemos que entender qué es el MBR y qué es el GPT. ¿Ya? Entonces aquí yo les voy a... Y no GPT, en este caso, en este ejercicio. Que tiene menos de 2 teras. Claro, si fuera un disco de hasta 2 teras o de 2 teras hacia arriba, GPT. Si es un disco chico, MBR. ¿Listo? Perfecto. Siguiente. Y se va a inicializar el disco duro. Otro detalle. Ya, ahora el disco está activo, pero todavía no es reconocido por el sistema operativo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Segundo paso. Los discos dice que están en un modo. Fíjense, jóvenes. ¿Qué dice ahí? Básico. Básico. Son discos básicos. Un disco básico es un disco que utiliza un sistema operativo y lo reconoce para hacer particiones. Un disco de un PC es disco básico. ¿Ya?
En los servidores, los discos no los ocupamos modo básico, se llaman modo dinámico. ¿Y por qué se transforman en modo dinámico? Para poder hacer el RAID. El RAID. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es transformar los discos de modo básico a dinámico. Si tuviésemos 4 discos duros para hacer un RAID, hay que hacer de los 4 lo mismo, ¿cierto? Estamos haciendo la misma operación. ¿Cómo lo convierto? Ahí mismo. Po. ¿Propiedades? Mira, ahí mismo. Y convertir a disco dinámico. ¿Ya? En los dos. De hecho, cuando tú le pinchas, te aparece el listado de discos disponibles. Si tengo 4 discos, los pincho todos de una vez. Para hacer RAID es una obligación que sean discos dinámicos jóvenes. El proceso, ojo, es irreversible. ¿Qué ventaja y desventaja tiene que sea dinámico? Cuando un disco es dinámico, no se le puede instalar más de un sistema operativo. No se pueden hacer particiones. ¿Ya? ¿Y cuál es la ventaja? Que puedo hacer un RAID. ¿Ya? Un disco de un servidor no tendría lógica hacerle particiones para instalarle más de un sistema operativo. Porque para tener una partición dual, donde yo pueda arrancar con un sistema operativo u otro, tengo que reiniciar la máquina, ¿cierto? Entonces, ¿el servidor está hecho para reiniciarse? No, pues, prefiero hacer máquinas virtuales. Entonces, ahí tiene lógica, ¿ya? Disco, selecciono los dos, pincho los dos y le digo OK. Van a cambiar de color los discos, los convierto. Incluso esa advertencia que decía era que si usted hace este proceso, el proceso es irreversible, ¿ya? Y se van a cambiar a dinámico. Por lo tanto, este disco nunca más lo voy a poder particionar. Yo, una sola unidad. Una sola unidad. No puedo hacer ni particiones. Como máximo en un disco duro se pueden hacer 4 particiones, ¿cierto? ¿Lo vieron con el profe Michael? ¿Algo se acuerdan? 4 particiones, siendo una que se llama primaria y la otra se llama extendida. Y en la que es primaria donde se instala el sistema operativo. Aquí no existen ni primaria ni extendida, solamente una. ¿Ya? Ya no puedo volver atrás. Lo hicimos. ¿Qué falta ahora, jóvenes, para terminar el proceso? Miren, hacer el RAID. ¿Qué significa hacer el RAID? Que el disco 0 se va a replicar en el disco 1. Y si tuviese más discos, voy haciendo una cascada de discos, ¿cierto? Del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, ¿cierto? Siempre y cuando sean pares. Ahora hago esto, miren. Pincho el disco nativo, el disco 0, en esta zona, en la zona que está en verde, y ahí dice algo, dice añadir mirror o añadir espejo. Espejar. Ese es el proceso. Le digo añadir mirror, mira, añadir mirror, y me pregunta, ¿quién va a ser el espejo del 0? El 1, ¿cierto? El 1. Y le digo, OK. Lo selecciono y ¿qué empieza a pasar? Fíjense unos segundos después. Los dos son el disco C. Los dos son el volumen C. Por lo tanto, el disco 0 está haciendo la copia de todos sus datos al disco 1. Pero yo voy a ver, ¿cierto? Cuando vea mi administrador de disco, voy a ver uno solo. Es el disco 0. Si tuviese 4 discos, los 4 serían iguales. Si tuviese 6 discos, los 6 discos serían iguales. ¿Por qué el disco 1 tiene ese icono? Porque está sincronizándose. Copiándolo. Te está copiando el otro, fíjate. Ahí está sincronizándose. Está pasando la información del al otro. Entonces cuando esté listo va a copiar. Se elimina el símbolo. Está en proceso de sincronización. Nosotros físicamente sabemos que hay 2 discos, pero lógicamente se va a ver. Si este disco en algún momento me falla, ¿el servidor va a fallar? No, pues. Porque tienen el sistema operativo instalado en los dos. ¿Cierto? ¿Qué haría yo? Compraría un disco nuevo y lo pongo en el lugar del anterior. ¿Y qué hace el disco nuevo? Se sincroniza con el otro. Hace ese proceso. ¿Ya? Automáticamente, ya quedó hecho el RAID. ¿Ya? Yo este RAID podría agregarle más discos y seguir haciendo el mismo proceso que hicimos recién. Todos discos dinámicos, del mismo tamaño, y los voy sincronizando. Ese es el RAID que preguntaba. No es complicado como yo pensaba que había que configurarlo. ¿Lo hizo ahora? Estaba así. ¿Estaba haciendo? Lo correctivo. Ese es el RAID. Mientras nosotros está haciendo la sincronización, podemos igual trabajando en el equipo. ¿Ya? La idea o la recomendación, cuando ustedes quieren hacer un RAID, esto se lo digo al tiro para que lo consideren, hagan el RAID inmediatamente cuando está el sistema operativo instalado, no cuando ya tiene datos, porque si no la sincronización se puede demorar un día completo. En el momento que uno está sincronizando, se recomienda no hacer transferencia de datos. Porque, por ejemplo, si ahora yo copio una carpeta,
Se tiene que empezar a copiar a los dos. ¿Ya? Por ejemplo, en ese caso usted dejaría el equipo trabajando toda la noche sincronizándose. O cuando está recién instalado. Profe, tengo una consulta. En ese sentido, usted guarda un archivo, por ejemplo, se pasa primero al disco, no sé, al disco de arriba. A los dos. A los dos. Se copia dual. Va copiando, Dos veces. Por ejemplo, yo copio un archivo, un documento, se va a los dos discos. Y cuando yo llamo al documento, lo llamo de cualquiera de los dos discos. Por eso no me doy cuenta si un disco se echó a perder o el otro. Porque el archivo está dos veces. Ya. Datico, estamos listos con el RAID. ¿Se puede seguir trabajando? Sí, mientras no copie datos. Lo puedo dejar así. Igual puedo hacer otras cosas en el servidor. ¿Ya? Ahí estamos listos con el RAID. De hecho, si nosotros vemos acá, en My Computer existe solamente un disco. Es un disco. Y ahí Y está... se suma la capacidad, por ejemplo, los 25 GB. No, pues no se suman. Yo tengo un disco de 25 y otro de 25. No tengo 50 gigas, tengo 25. 25. Porque se copian los dos volúmenes. ¿Ya? Se copian los dos volúmenes. Ahí está haciendo la sincronización. Es lenta aquí porque están igual trabajando en el mismo servidor. Hay cosas que están haciéndose. Recomendación, cuando esté limpio, no tenga nada, ¿cierto? Hagan al tiro el RAID. ¿El RAID cuántas veces se programa? Una sola vez. Después lo que hago, aseguro de ir reemplazando los discos que fallan con el tiempo. Pero ya quedó hecha la cadena de sincronizada. ¿Qué tipo de RAID hicimos ahora? Un RAID 0. El más básico de todo. ¿Ya? Si tuviésemos 4 discos, habríamos hecho el RAID 1. Si tuviésemos 6 discos, RAID 3. Si tuviésemos 8 discos, RAID 5. Y después sigue el RAID 7 y después sigue el RAID 9. Que son para 16, 32 discos. Hasta ahí llega el 9. Claro. Esta es RAID 12. Sí, para 64 discos. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí, chicos. Perfecto. Jóvenes. Tenemos el primer servidor funcionando. ¿Ya? Hay que clonar. Está trabajando ahí. Lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es que van a hacer un RAID en el otro también. A ver, practiquémoslo. Nosotros tenemos otro servidor. De ejemplo, practiquemos si aprendieron a hacer el RAID. Ya. Recuerden que ustedes tienen dos. Los que tienen un servidor lo hacen en uno, los que tenemos dos lo hacemos los dos, ¿cierto? En el segundo servidor. Hay dos servidores. Practica el RAID, hazlo solo ahora. Haz un RAID como lo hicimos ahora en el primer ejercicio. ¿Qué tendrías que hacer para el RAID? Jóvenes, otro detalle. Aprovechando que estamos acá. VirtualBox, ¿cierto? Cuando ustedes tienen una máquina, acostúmbrense a apagar las máquinas virtuales igual que una máquina real. Por ejemplo, si yo quiero apagar el cliente, la lógica sería apagarlo ahí, ¿cierto? O en el caso de los servidores, shutdown y apagarlo. Nunca lo apaguen de esta forma, eviten esto. Porque VirtualBox tiene una pestaña donde están las máquinas virtuales, en la izquierda, ¿cierto? Que da esa opción, dice apagar máquina. ¿Sí? Y usted dice, ando apurado, quiero apagar la máquina virtual. Pero si nosotros entramos en detalle, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Hay un símbolo de un rayo. Técnicamente le está sacando el cable corriente a la máquina virtual. Técnicamente la está apagando de esa forma. ¿Qué puede pasar con eso? ¿Con el sistema operativo? Se daña. No cierra los registros y después cuando quiere hacer el arranque va a encontrar archivos corruptos porque no se alcanzaron a guardar. Entonces, evitar hacer el apagado como dice ahí, ¿cierto? Con el sacar la fuente eléctrica. Técnicamente le está sacando el enchufe. El sistema operativo está guardando eventos y no se alcanza a cerrar correctamente. Cuando nosotros apagamos una máquina con el botón correcto de apagado, él se demora, guarda la información en una carpeta que se llama 532 y ahí se cierra. Y también en el MBR guardo los datos. Si yo la apago a la mala, ese archivo no se alcanzó a guardar. Es como cuando tú sacas un pedro y lo expulsas de mala forma. Se daña, ¿cierto? Es lo mismo. Lo más probable es que después el sistema operativo no arranque correctamente. Así que eviten esto, ¿ya? Si yo quiero apagar la máquina, tendría que ir al botón apagado y apagado como un PC real. ¿Ya?
Terminado. A ver, chicos, practiquemos si podemos hacer el RAID con la otra máquina. A ver si se recuerdan. ¿Qué tenemos que hacer? Ingresar al almacenamiento. Apagarlo. Apagar primero la máquina. Vamos a hacer todo el repaso para que esto quede registrado en el video. Almacenamiento. ¿Ya? Almacenamiento. Agregamos un disco. Agrego un disco nuevo. Tiene que ser del mismo tamaño que el disco anterior. Le damos aceptar. Exacto. Enciende la máquina. Siempre con la máquina apagada. ¿Por qué tenemos que hacerlo con la máquina apagada? Porque no son de tipo SCSI, ¿cierto? Entonces SCSI. Lo único que pueden hacerse encendidos son los SCSI. Ya, y si tomas uno, más dos, perdón, 25 gigas. 25, ¿cierto? Ah, lo otro que podría pasar. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer un RAID con dos discos distintos? Tienen que ser los dos discos iguales. Ya. Vamos a encenderlo. Y vamos a terminar el RAID. Va a tener una sucursal de partición. Ya. A ver si se recuerdan. ¿Qué se hacía después? Estamos haciendo el RAID en la segunda máquina, a modo de práctica. Al management, ¿cierto? ¿Ya? Al management. Storage. El disk management. ¿Ya? Y deberían aparecerme los volúmenes. Cancelar el. Cancelo, perfecto. Ya. Ahí están los dos discos. Inicializar el disco. ¿Qué venía después? Inicializar el disco 1. Claro. Inicializo el disco 1. MBR. MBR. Perfecto. MBR, ¿por qué MBR? Porque es menos de 2 gigas. Es menos de 2 teras. 2 teras, un disco chico. Ya, perfecto. Luego los convierto a dinámico. Convertido a dinámico. Elijo todos los discos que estén disponibles para convertirse, ¿cierto? El RAID con dos discos RAID 0. Ya, RAID 0. Ya. Sabemos que el proceso es irreversible, los discos ya no van a poder tener particiones, ni se van a poner, no se van a poder instalar sistemas operativos adicionales, solamente como quedó. Y luego, ¿qué vendría? Add mirror. Add mirror, perfecto. Y selecciono el disco. Listo. Y tendría el RAID. Y ahí se sincronizan. Perfecto. Esto está bien hecho porque el disco, el servidor está nuevo. Así, ¿cierto? Cuando uno recién lo configura, ahí tiene que hacer el RAID. Listo. Listo, chicos. Y lo dejamos minimizando trabajado. ¿Cierto? Tenemos el NS1, tenemos el NS2. Bien. Continuemos. Segunda tarea. Ya nosotros hemos aprendido a crear usuarios, hemos aprendido a cambiar las contraseñas, aprendimos a hacer un RAID, aprendimos ya a hacer el escritorio remoto y además Telnet. Hicimos varias cosas en la primera parte de la clase, ¿cierto? Con respecto a la administración. Lo que quiero hacer ahora, miren, es lo siguiente. Es lo siguiente, jóvenes. El cliente, el equipo cliente, ¿cuántos discos duros tiene? Tiene uno solo. Perfecto. ¿Ya? ¿Cierto? Perfecto. Tiene un solo disco duro. Lo que quiero hacer, lo que quiero lograr es que el cliente tome una carpeta del servidor para poder él almacenar en una nube archivos, ¿cierto? Una carpeta remota, una carpeta en red. ¿Sí?
Porque si tengo archivos locales, después mi equipo falla, algo, pierdo la información que tengo en mi escritorio, por ejemplo. Lo que quiero hacer es tomar los archivos y copiarlos en el servidor, ¿sí? Respaldar en el servidor remoto. ¿Estamos claros? Y además que esa carpeta se vea como que fuera un disco de red, como que tengo un disco instalado en mi equipo, pero físicamente no está, sino que está en el servidor. ¿Ya? ¿Está? Para que hagamos esa configuración. Entonces, para hacer esto, lo primero que debo hacer en el equipo es que pertenezca al mismo grupo de trabajo que pertenece el servidor. ¿Ya? Tiene que estar en el mismo entorno de red y mismo grupo de trabajo. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer en el servidor 1, en el que estamos trabajando originalmente, y con el cliente, porque el otro se está sincronizando con los discos duros. ¿Ya? ¿Cómo se llama el grupo de trabajo que le dimos al servidor? Se llama redes, ¿cierto? El workgroup se llama redes. ¿Sí? Grupo de trabajo, redes. Para nosotros, grupo de trabajo es lo más comparable con la máscara de subred en la dirección IP. Si yo tengo dos hosts que tienen la misma máscara de red, pertenecen a la misma red. Si tengo dos equipos, un servidor y un cliente, que pertenecen al mismo grupo de trabajo, pertenecen también a la misma red. Ya. Entonces, ya que tenemos el grupo que se llama redes, como workgroup, vamos a hacer que el cliente también pertenezca al mismo grupo de trabajo. ¿Ya? Porque por defecto viene un grupo de trabajo que Microsoft lo define como workgroup o inicio. ¿Ya? ¿Cómo agrego el cliente al grupo de trabajo? De la siguiente forma. Miren. Estamos en el cliente. Si en las propiedades, estamos en el cliente. Eso, y ahí dice, por defecto dice que trabaja en el workgroup. Workgroup, por lo tanto es de un grupo aparte. Lo que vamos a hacer ahora es ahí mismo, cambiar la configuración, ahí mismo, ya, y lo vamos a cambiar al grupo que se llame redes, para que esté en el mismo grupo con los otros servidores. Redes. Grupo de trabajo, redes. Ya. Y me va a pedir reiniciarlo. Me va a pedir reiniciar el server. Le decimos que sí. Ya. Ahí aplicamos que ok. Este es el cliente 1. Reiniciar. Listo. Y se reinicia. Ya, perfecto. Una vez que se reinicia el servidor, perdón, el cliente va a estar en el mismo grupo que los servidores. Se van a ver en conjunto. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer en el servidor 1, ¿ya? En el servidor 1, es lo siguiente. Digo, vamos a ir, ¿cierto? Aquí al disco C, al disco local, que en realidad son dos discos, y vamos a crear una carpeta, aquí mismo, en la raíz del disco C. En el servidor 1, ¿cierto? En el NS1. ¿Ya? Vamos a crear una carpeta y le voy a llamar por nombre pública, ¿cierto? Vamos a hacer una carpeta pública para que se comparta. Pública. ¿Ya? Pública. Una carpeta pública. ¿La miro? ¿Sí? ¿En dónde está ahí? En el servidor 1. En el disco C. En la raíz del disco C. ¿Cierto? Ahí estoy en la raíz del disco C. Voy a repetir el ejercicio. Entré al server, en el disco C, y creé una carpeta que se llame pública. ¿Ya? Esa que se llama redes fue una que hicimos modo ejemplo antes. ¿Ya? Esa carpeta que se llama pública, yo la quiero transformar en una carpeta para que el cliente guarde archivos ahí. ¿Ya? Los guarde como respaldo. ¿Ya? Los guarde como respaldo. Entonces, usted va a tomar ese directorio carpeta, va a ir a las propiedades de esa carpeta que acaba de crear. ¿Ya? Y hay una pestaña que se llama sharing o compartir. ¿La vieron? Sí, sharing, ya. Y hay dos pestañas, una se llama compartir y otra se llama compartir avanzado. Nosotros vamos a trabajar en compartir avanzado, en Advanced Sharing. ¿Ya? Advanced Sharing. Y lo que vamos a trabajar en Advanced Sharing
Primero le decimos que se comparta esta carpeta, shared folder. Tiene un nombre, se llama pública. Y me define cuántos usuarios pueden estar conectados a esa carpeta. Y aparece un número bastante alto, ¿cierto? Simultáneo. ¿Ya? La idea es que si yo no quiero que tantos usuarios de la red se conecten, le bajo el número ahí. 10 usuarios, 5 usuarios conectados en la misma carpeta sacando algún archivo. Esto es muy similar a lo que vamos a hacer con el FTP, ¿cierto? Cuando queremos entrar en red. Claro, voy a decir que máximo usuario 10. Ya, soy mezquino. 10 usuarios. Ya. 10. Y luego voy a la pestaña permisos. Permiso. De ahí aparece a quién le quiero dar permiso en esta carpeta. Y los permisos pueden ser de 3 tipos. Le puedo dar un permiso de lectura o de escritura. ¿Qué es un permiso de lectura? El READ es que solamente puedan bajar archivos, pero no pueden guardar. ¿Ya? Y me da dos opciones, o allow o deny, permitir o denegar. Si yo le doy permiso de full control, ¿qué significa? Que puedo subir archivos y puedo bajar archivos. ¿Ya? Entonces, chicos, lo primero que me dice es que el permiso es para todos. Y yo quizás en la red no quiero que todos tengan permiso. Quiero que alguien con un usuario tenga permiso. Lo remuevo, muy bien. Lo remuevo. Y ahora añado y busco a qué usuario que está creado en el servidor le voy a dar los permisos. ¿Ya? Y salen todos. Y por ejemplo, yo voy a buscar a un usuario que creé hace un rato atrás, que se llama Erroriana, que es mi nombre, ahí, y a ese usuario yo le quiero dar permisos. Y lo agrego. Puede ser a más de uno, ¿cierto? Podría haber varios usuarios con permiso. Y a ese usuario le doy todos los privilegios, para que él pueda modificar, tener full control. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? ¿Jan? ¿Pablo? ¿Sí? Eligen un usuario, pueden ser más de uno, ¿cierto? Y le doy permiso. Incluso más, yo podría crear varias carpetas distintas y cada usuario tuviese su propia carpeta compartida, ¿cierto? Y así puede ver sus propios archivos, cada uno. ¿Sí? Cada uno con su propio directorio. Le doy a aplicar, ¿cierto? Y le doy OK. ¿Bien? Bien. Que una carpeta que se llama pública creada en el servidor. Ahora vamos a ir al cliente. En el cliente, jóvenes, miren, en el cliente, la idea ahora es que podamos agregar esa carpeta que está en el servidor y yo la vea como un disco duro mío, ¿cierto? Es como cuando utilizan Dropbox, ¿cierto? Que uno genera una sincronización local y yo arrastro archivos y se guardan en un servidor. ¿Ya? Ese proceso se llama mapeo de discos de red. Mapear un disco es buscar un disco en un servidor y agregarlo como si fuese mío, o una carpeta en un servidor y tomarla como mía. ¿Ya? Entonces, lo vamos a ver nosotros acá. Vamos a pinchar acá, en el cliente, donde dice equipo, y ahí dice conectar a unidad de red. ¿Ya? En el cliente. Conectar a unidad de red. ¿Sí? Perfecto. Mira, conectar a unidad de red. Y ahí me pregunta, ¿qué volumen le doy a esa unidad de red? Yo no puedo darle el volumen C, porque mi disco C ya existe, ¿cierto? Puede ser cualquiera letra del alfabeto, de la A a la Z. ¿Ya? De volumen C, el que usted quiera. Un volumen. ¿Ya? Ya le voy a decir volumen Z. Perfecto. ¿Ya? Y ahora, para buscar la ruta del servidor, yo lo hago ejecutando dos backslash. Luego con la IP del servidor, ¿ya? Luego termino con un backslash y doy el nombre de la carpeta. ¿Ya? Y termino con un backslash. Así sería la ruta. ¿Sí? Compartida. Es backslash, la dirección IP del servidor que está compartiendo. Termino con un backslash, ¿cierto? El nombre de la carpeta.
Incluso aparece el ejemplo abajo. Lo muestra. ¿Ya? Y da la ruta completa. Porque disculpe mi ignorancia, ¿cómo se hace el backslash? R y... Si no tiene claro las teclas, si no, ocupa el teclado en pantalla, porque cambia de acuerdo al teclado que estén usando. ¿Ya? Mire, Sebastián, si no puede hacer en la tecla, en el mismo cliente busque teclado en pantalla. De ahí le levanta una herramienta asistente para hacer la... Lo hace ahí. En caso de que no se acuerde, lo hace ahí. ¿Ya? Ocupa el teclado en pantalla. Pero en caso de que no encuentre la tecla, ¿ya? Listo. Cuando ya tengo la ruta, backslash, ahí está. Luego viene el IP del server, backslash nuevamente, y el nombre de la carpeta que hicimos en el servidor, ¿cierto? El recurso. Pública. ¿Ya? Pública. Y le digo finalizar. Miren lo que va a pasar. Ahora, fíjense lo que va a pasar, chicos. Miren. Usted, después de aceptar, le va a pedir probablemente usuario y contraseña. Es el usuario y la contraseña del que agregó en el servidor. Mira lo que va a ver Víctor ahora. Estoy en el cliente. ¿Y qué veo ahí? ¿Cuántos discos duros tiene? ¿Y el otro? Es un disco de red. Mira, voy a dejar abierto acá en el servidor la carpeta compartida que se llama pública. Mira. Y acá está el disco en el cliente. El disco compartido. Abro el cliente. Mira acá. Como tengo permisos, voy a hacer un directorio que se llame hola. ¿Y qué se hace acá? ¿Ya? Así yo podría crear un blog de notas. Un ejemplo. ¿Ya? Un ejemplo. Y se está creando en el servidor. Por lo tanto, ese disco que vimos nosotros, creamos un disco virtual en el cliente y compartido y está mapeado en el servidor. ¿Ya? ¿Funcionó? Perfecto. Tienes que dar los permisos. Los permisos. ¿Le diste los permisos al usuario cuando le compartiste la carpeta? Backslash, IP, slash y la carpeta. Mostrar. A ver, jóvenes, los que están haciendo la carpeta compartida se fijaron en un detalle. Por ejemplo, aquí dice que creé una carpeta, pero tengo casi 18 gigas disponibles, o sea, tengo todo el disco al servidor. Pero yo quiero bajar un poco la cantidad de espacio disponible. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago en ese caso? Porque puedo tener varios usuarios y no quiero que uno me ocupe todo el espacio, ¿por cierto? Entonces usted maneje lo que son las cuotas en el mismo servidor, ¿ya? En la misma carpeta que compartió, en las mismas propiedades, ¿sí? Las mismas propiedades. Lo voy a mostrar por acá para que lo entendamos. Ahí está, perdón. En el mismo disco, ¿cierto? Ustedes se van a la pestaña propiedades y ahí está cuota. Cuota. Entonces, si no está configurada, cualquier usuario puede subir cualquier cantidad de archivos a la carpeta compartida, ¿cierto? Entonces yo podría limitarlo, mira. Habilito administración de cuota. ¿Ya? Entonces le puedo decir lo siguiente. ¿Limitar a cuánto? ¿Cuánto quiero que darle espacio? Por ejemplo, 100 megas. Y cuando llegue a 90 megas, genere una alerta. Con eso yo le estoy diciendo que no pueden subir más de 100 megas a la carpeta compartida. ¿Ya? En las cuotas. En la cuota. ¿Ya?
Entonces lo repito. En las propiedades del disco completo, me voy a cuota y habilito el administrador de cuotas. Y ahí le digo, por ejemplo, por defecto pueden subir la mayor cantidad de activos, la mayor cantidad de espacio disponible. Yo le digo, máximo va a tener 100 megas. Y cuando llegue a 90, le mande un aviso, que tiene casi la cuota lista de espacio disponible. Lo que hacen algunos sistemas de almacenamiento que cuando yo tengo casi ocupado mi espacio remoto me avise, ¿cierto? ¿Ya? Pero yo le estoy dando espacio a todo. A todas las carpetas que se crean en el servidor. Advertencia a los 90. Claro, cuando falte poco para llegar, si yo le digo, usted no puede subir más archivos porque tiene su cuota lista. Queda como en la nada y usted lo respalda, queda como... En caso de cualquier cosa puede recuperar archivos. Ah, claro, pero esa otra configuración la vamos a ver después. Cuando hagamos ya en los discos duros la herramienta de backup. Entonces no la vamos a tocar esa, después la vamos a trabajar para hacer un respaldo al servidor y recuperarlo. ¿Ya? Si usted quiere trabajar más personalizado esto en el servidor, ¿ya? Ahí le voy a mostrar acá a Sebastián la cuota, lo que hicimos, para poder limitar el espacio. En el disco completo hay una pestaña que se llama cuota. Y ahí yo le defino. Por defecto dice, no viene habilitado. Yo al habilitarlo, yo le digo cuánto quiero que sea el máximo que puedan guardar en las carpetas compartidas. Ahí yo le digo, puede estar expresado en mega, puede estar expresado en giga, ¿cierto? Yo le voy a dar poco espacio, 100 megas. Y cuando ese usuario vaya en los 90, le mande un aviso. ¿Eso se aplica para todos los usuarios? Es global, claro, global. Yo lo aplico para todas las carpetas compartidas. Eso puedo hacer, ¿ya? Vale. Y en el caso que usted quiera hacerlo más personalizado y quiera ver quién está copiando archivos a su servidor, porque es importante, uno quiere saber quién está subiendo un archivo, quién se conectó, ¿cierto? ¿Se puede hacer? Se puede, miren. Miren, jóvenes. En la configuración, ¿cierto? Del servidor, en la pestaña roles, les va a aparecer una configuración que se llama File Service. File Service. Y ahí nosotros podemos administrar ahora más detenidamente, no solamente con lo que vimos recién de 100 megas, algo más específico. En File Service, lo expando, ya, expando después Shared, ya, Shared, y ahí me aparecen qué carpeta tenemos compartida, ahí está. Ahí está. Y ahí mismo le sale quién está subiendo archivos. Claro, mira. O en volúmenes. Por ejemplo, cuánto tengo de espacio disponible y cuánto estoy compartiendo. Ahí está la pública. Ahí está la pública. Sale quién tiene los permisos en esa carpeta. En la opción avanzada de la compartición. ¿Ya? ¿Cuántos límites de usuario le estoy dando? Y puedo manejar las sesiones. ¿Qué son las sesiones? Ver quién se está conectando. Mira, ahí está al ladito. Manage Session. Si yo pincho Manage Session, ¿cierto? Luego de haber pinchado la carpeta, me dice que está conectado el usuario. Ahí está el nombre del usuario. ¿Desde dónde? Mira. Desde la dirección IP. ¿Y cuánto tiempo lleva de conexión? Ahí está. Y si yo quiero que este usuario deje de compartir o le corto la descarga, Close Select. Entonces, si él está subiendo o bajando un archivo, le cierro la descarga. Así yo administro quién está en el servidor jugando con las configuraciones de archivos. ¿Le aparece o no? El usuario, la IP de dónde se conectó y cuánto tiempo tiene activo. Y yo le podría decir Close Select. Y ahí me pregunta, si usted presiona este mensaje, va a desconectar a esa persona y si estaba subiendo un archivo, le cancela la descarga. O le cancela la subida. ¿Ya? Ahí manejamos un poco la subida de archivo. Y en Manage Open File,
podemos ver qué archivo es el que están subiendo. Y también podría hacer lo mismo, cancelar el archivo. ¿Listo, Juanes?